¿sí? Educación es cultura y cultura es educación, y nosotros como trabajadores de la educación, como docentes o como promotores de lectura, y hablo como educadores desde cualquier foro, sea escuela reglada o escuela informal, creo que tenemos que llevar ambos de la mano si queremos transformar este mundo. Y creo que esa es la preocupación, sobre todo ustedes jóvenes que están en la normal, y creo que eso es importante en este momento, porque aquí en el Estado ha estado, como en todo el país, ¿verdad? El punto del normalismo creo que está en la boca de todos, y pues el reivindicarnos, el fortalecernos y sentirnos orgullosos de ser normalistas, pero sobre todo cuando nosotros vamos, cuando nos comprometemos con el trabajo que hacemos. Y la experiencia que los hermanos cubanos vienen a compartirnos en este foro es verdaderamente única, porque Cuba, después de su revolución, tuvo una enorme transformación en materia educativa que impactó a todo el mundo. Estamos hablando que en un año erradicaron el alfabetismo en Cuba, ¿sí? Y este programa y esta acción fue encabezada por el doctor Armando Hart Dávalos, esposo de la doctora Eloísa Carreras Baroja, quien es, además de todo lo que les leyó el licenciado Irving Quintal, ¿verdad? Creo que lo más importante es que ha sido una apasionada por la historia y el pensamiento de Armando Hart. Es precisamente la biógrafa del doctor Armando Hart. Y si alguien puede contarnos cómo fue, ¿verdad? Ya que no tenemos la oportunidad en este momento de escucharlo en voz de Hart, pero pues definitivamente qué mejor que sea Eloísa Carreras quien nos lo cuente de viva voz. Se los digo a todos, a estudiantes, maestros que nos acompañan, realmente es una gran oportunidad tener a Eloísa esta mañana aquí con nosotros, y aprovechemos este espacio aprovechémosla pues, aprovechemos este momento para preguntar, para comentar, para todas esas dudas que en un momento dado ante un libro no podemos hacer, ¿sí? Así que bueno, de verdad, yo les agradezco nuevamente, doctora, por haber aceptado nuestra invitación, pero además es nuestra invitada y además una de las cómplices para que este foro se lleve a cabo. Doctora Rita, nuevamente le agradezco su presencia, el haber aceptado, y doctor, por favor, doctor, muchísimas gracias también por acompañarnos, ya que aquí el doctor Cuellar, de la Universidad José Martí de Monterrey, fue el responsable de que en México tengamos el libro de la doctora Carreras, el libro Hart, Pasión por Cuba, que también lo tenemos a disposición en esta mañana. Así que a nombre de la Secretaría de Educación, de nuestra coordinación editorial, que bueno, es la responsable de esta actividad, les damos la más cordial bienvenida. Y doctora, que somos todos hoy. Bienvenido. Bueno, claro que sí, teníamos que saludar, por supuesto, al poeta emérito de nuestro estado de Yucatán, el maestro Raúl Renán, que nos acompaña. Maestro, un placer. Gracias, incansable compañera, la doctora Norma. Les reiteraba todos los buenos días. Me honra mucho la presencia de vosotros. En la mañana de hoy deseo me permitan reiterar los agradecimientos que ofrecí y tuve la oportunidad de dar en la tarde de ayer. En primerísimo lugar, al doctor, por favor, por su conducto, no dejen de transmitirle, al doctor Raúl Humberto Godoy Montañez, secretario de Educación del Estado de Yucatán, y a la licenciada Verónica, que hoy nos acompaña, coordinadora de la unidad editorial de la citada secretaría, por esta honrosa e inolvidable invitación a este foro regional de educación y cultura en los espacios que habitamos en el marco de este Festival Mundial de la Cultura Maya.
que tiene lugar en esta encantadora y mágica ciudad de Mérida, tierra que tanto amó nuestro apóstol José Martí. Desde luego que también hago extensivo este agradecimiento, y lo reiteraba ayer, al señor Irwin Javier Quintanchi y a todo el comité organizador de este maravilloso congreso, porque han realizado con notable esmero, dedicación y eficiencia la coordinación operativa para lograr que nuestra presencia aquí sea y siga siendo coordinada con éxito y logremos cumplir nuestros objetivos y propósitos comunes de trabajo y labores por salvar la cultura y la educación para todos. Gracias. Con inmenso cariño, saludo de igual modo al doctor Mario Renato Menéndez Rodríguez, director de los diarios Por Esto, a Alicia Figueroa, mi amiga entrañable, su distinguida compañera y esposa, que no nos acompaña porque está convaleciente en este momento con un virus, una gripe tremenda, porque tal y como explicó la licenciada Verónica en los encuentros de ayer, mi presencia en este espacio se debe en primerísimo lugar a la columna que se llama Correo desde la Isla de la Dignidad, que por cortesía y gentileza de don Mario mantenemos de manera permanente, Armando y yo, en su nuestro querido diario Por Esto. Debo agregar, por cierto, que este libro también está dedicado, este libro que hablamos acá, a don Mario y Alicia, que ayer se presentó aquí por cortesía del doctor Jorge Cuellar Montoya, por todo lo que hacen por vigorizar de forma permanente la amistad y las más estrechas relaciones entre nuestros pueblos y países. Desde luego que agradezco muy especialmente, ya se ha hablado aquí, la presencia del doctor Jorge Cuellar, lector magnífico, decía el doctor Eusebio Leal, que bien merece este nombre, de la Universidad Latinoamericana José Martí de Monterrey, quien tuvo la cortesía de viajar hasta este foro para la presentación de este libro, que podrán adquirir los que estén interesados cuando termine la conferencia. Vino acompañado de una delegación entusiasta del sindicato de las maquilas de la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, que preside el licenciado Alberto Lara. A todos los que vinieron de allá ayer también, muchísimas gracias. Quiero expresarles que para mí, saludo obviamente a todos los participantes invitados a este foro y a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Yo sí me desempeño fundamentalmente en las labores de investigación, y por eso les pido permiso para leer mi conferencia. Ayer tuvimos aquí conferencias magistrales, las maestras se pararon, hicieron gala de su arte oratorio, hicieron gala de su buen decir como profesoras, como maestras que son, pero esta sencilla investigadora prefiere leer y no salirse del guión para no correr el riesgo, además de que los sentimientos me jueguen una mala pasada y no pueda ser capaz de devolverles a ustedes todo el cariño infinito, Verónica, con el que nos han arropado, todos los piropos que nos han tirado, que han sido inmensos en estos días, y que verdaderamente no vamos a tener nunca, ni la doctora Bush ni yo, la forma de agradecer y reciprocar todo lo que han hecho por nosotros, porque Verónica, igual involucrado en esto, yo le decía ayer que era el ángel de la gribilla de estos encuentros, y no cabe duda que es así, porque toda su familia ha estado involucrada, hasta la bebecita de 2 meses, a quien desde Cuba le damos la bienvenida en esto, su esposo que nos acompaña, ese hombre maravilloso que está por allá, que permite que una mujer como ella pueda seguir adelante y hacer todas las labores que hace. Gracias a tu familia también, Verónica, con muchísimo cariño, porque si las familias, me preguntaban los periodistas que cómo creía yo en un inicio, discúlpeme esta digresión al margen, cómo creía yo que podíamos avanzar en la educación, y le dije, lo primero que hay que involucrar es la familia. La escuela, claro que es una institución fundamental, pero donde no está la familia no podemos avanzar. Hay que educar a nuestros hijos, y de ahí vendrán buenos padres, buenos esposos, buenos ciudadanos en general. Entonces, cuando una buena familia tan linda, pues eso da un placer infinito. Ya solo por eso le damos las gracias por haber estado acá. Bueno, sin más preámbulos, por favor, paso ahora a leerles estas páginas nacidas de mi corazón, ya lo decía Verónica. Dedico mucho a este libro diciéndole a casi a todo el mundo
digo, bueno, como me estoy repitiendo yo con esta dedicatoria, porque estas páginas, que también tienen que ver con las que voy a leer hoy, han nacido realmente de mi amor por Cuba, de mi amor por su cultura y la historia cubana, pero desde luego han nacido de mi amor por el protagonista de estas páginas. Ya ustedes lo saben. Entonces, esto viene a ser el libro, y obviamente la versión que tenemos en esta conferencia, viene a ser una versión afín, en este caso más discreta, obviamente, una escasa 12 cuartillas de lo que significa este texto, que contiene la versión ampliada de la investigación, la disertación doctoral que defendí el año pasado con la presencia amable del doctor también en La Habana, donde demuestro de alguna manera que la influencia de la filosofía electiva, de la cual voy a hablar aquí, voy a explicar qué cosa es exactamente para nosotros la filosofía electiva, para los cubanos, la influencia de la filosofía electiva del padre Caballero Martí en la obra del ministro de Educación del primer gabinete del gobierno revolucionario, donde transcurrieron todas esas transformaciones que tuvieron lugar en Cuba, en ese escenario al triunfo de la revolución, como la epopélica campaña de alfabetización. Entonces, a solicitud de del comité organizador de este congreso, me pidieron que pensáramos en algo, me decían ellos, que tuviera que ver con el tema que magistralmente la doctora habla ayer, educación y cultura, la importancia de la educación de la cultura en el siglo XXI, para el siglo XXI, y yo entonces lo llevé a mi tema de investigación, obviamente, y por lo tanto he titulado mi trabajo El ideario filosófico educativo de Armando Hart y su validez para el siglo XXI. Iba pensando yo cómo hilvanar estas ideas que pudieran quedarnos, esta importancia de lo que él fue haciendo en aquellos años. Tenemos que salvar las distancias, es una de las cosas que tenemos que pensar, porque no estamos en los años 60 del siglo XX. Tenemos además que pensar que tenemos escenarios distintos, que tenemos una realidad diferente, pero no hay duda, como se hablaba también de la cultura maya ayer, y se habló de nuestros próceres con la doctora Bush, y se habló más remotamente de los orígenes de la filosofía a lo largo de la historia de la humanidad. Esas ideas sobre la educación y la cultura siguen siendo válidas hasta hoy. Sí, y eso es lo que yo de alguna manera trato de revelar en esta conferencia, que voy a pasar a explicar a continuación y les voy a leer a todos. Para comprender el contenido y alcance del ideario educativo de esta figura, el doctor Hart, de la generación del centenario del natalicio del apóstol cubano José Martí, es imprescindible ir a los orígenes del pensamiento filosófico, político y pedagógico de más de 2 siglos de historia que, desde el padre José Agustín Caballero, Félix Varela, José de la Luz y Caballero y José Martí, han conducido a las ideas que hicieron síntesis en el carácter singular del proceso revolucionario cubano. Recordemos que ya a mediados del siglo XX, el doctor Hart se convirtió en uno de los principales herederos y continuadores de estas ideas y proyectos educativos. Pensemos que toda su obra creativa ha surgido de la práctica política. Es algo que debo subrayar. Hart no se reconoce como académico, sino como político. Por eso, hoy que tan desprestigiada está la política en el mundo, y es algo que tenemos que dignificar, porque no quiere decir que porque tengamos políticos corruptos en muchas partes, la política no puede ser una cosa digna. Todo lo contrario. En Cuba, los jóvenes van a la lucha, van a la revolución, juntos buscando la eticidad de la política, luchando contra la corrupción y, por supuesto, contra el golpe de Estado que había dado Batista, que había derogado la Constitución del 40. Pensemos que toda su obra creativa ha surgido de esa práctica política, que es otro tema que pudiéramos desarrollar en una buena conferencia. Por eso, en relación con el ideario pensamiento educativo de Hart, se puede afirmar que el mismo se fundamenta en el cuerpo de ideas y pensamientos de los principales representantes de la tradición electiva cubana, de su contenido profundamente antidogmático y científico, ético, patriótico, nacionalista, independentista, liberador, democrático popular, autóctono, creativo, de inspiración martiana
en el que se hace explícito su ideal de patria, tal como la soñó Martí, en el que impera la justicia y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, sin excepción. Estas ideas fueron concebidas desde que Hart se inició en la lucha estudiantil insurreccional en las calles y plazas de Cuba contra la dictadura de Batista, y las mismas terminaron de fraguar en la dura clandestinidad y la prisión que durante largo tiempo tuvo que sufrir. Nos encontramos, discúlpame por favor, nos encontramos ante un pensamiento que bebió de la tradición a la que se ha hecho referencia como su prístina fuente nutricia. Esas ideas fueron concebidas, imaginadas y dibujadas por Hart hasta en sus contornos más sutiles. En ese sentido debemos recordar que el destacado intelectual mexicano don Pablo González Casanova, en relación con el pensamiento de Hart, ha afirmado en su texto Hart, la revolución de las palabras. Resulta que este texto lo escribe don Pablo en el momento que yo presentaba el primer tomo de la biografía de Armando, junto en un recorrido que nos acompañó el doctor Cuellar, y este fue presentado en Monterrey, también en Zacatecas, y en la oportunidad que presentábamos el libro, la biografía de Hart, en el año 2008, don Pablo, estas fueron las palabras de presentación de este libro. Dice don Pablo, y cito: todos decimos que difícil es dar vida a los conceptos abstractos como libertad, justicia, democracia, independencia. Probar que se habla de verdad y con la verdad durante los gobiernos de las tiranías es jugarse la vida. La libertad corporal, exponerse a los ataques y a las torturas. Y eso no basta. Probar que se habla de verdad es mantener la coherencia entre los ideales, las palabras y los actos a lo largo de la vida. Y eso es lo que ha hecho y hace Armando Hart. Hart, de camino a lo concreto, continúa diciendo don Pablo, no solo piensa en la revolución como insurrección, sino como voluntad, conocimiento y creación. Piensa en esta definición de don Pablo de revolución, sobre todo los jóvenes. Alegar que su hermano Enrique, que murió en la lucha, por cierto, en el año 58, sale de una cosa para entrar en otra. El punto básico de todo es la voluntad de creación, o como Armando Hart la llama, urgencia de creación, dice don Pablo. Y hace como dice que hacía Enrique, y vuelve a citar don Pablo a Hart. Es infatigable, era un vértigo de acción y de trabajo, comenta. Cuando los hombres encuentran el modo de hacerse eficaces, se hacen incansables. Fin de la cita de don Pablo. Hay que subrayar que Hart es un político, vuelvo a repetirlo, con un ideario y una vocación pedagógica explícita que revela sus condiciones excepcionales como maestro y educador, al punto que fue capaz de sentar las bases del proyecto de educación revolucionario, que en su aplicación práctica estuvo en permanente perfeccionamiento y transformación en beneficio de la elevación del nivel educativo y cultural del pueblo cubano por los 7 años que estuvo al frente de este ministerio desde que fue fundado. Hart asegura que desde los orígenes de nuestra nacionalidad se reveló una aspiración a alcanzar una síntesis integradora entre educación, ciencia, economía, ética, arte, en fin, la cultura en sus más variadas expresiones, y que la escuela del padre Caballero, de Varela, de Luz y Caballero y de Martín tienen en su esencia esa aspiración de síntesis e integración de lo mejor de la cultura universal. En ese sentido, ha afirmado que las doctrinas europeas que penetraron en Cuba de finales del siglo XVIII, a la cual la doctora Bush hacía referencia y explicaba magistralmente en la mañana de ayer, la ilustración, estamos hablando desde finales del siglo XVIII y hasta el propio XX, con sus ismos ideologizantes, al contacto con nuestra realidad y los dramáticos problemas generados por la grave injusticia social, se transformaron en su propia esencia en una propuesta teórica diferente, en la cual el pensamiento se abrió hacia la práctica y la transformación social, con la aspiración de llegar a servir a la causa de los humildes y desposeídos, tal como lo expresó Martín. Hombres como Caballero, Varela y Luz le abrieron desde el pensamiento y el sentir cristiano caminos revolucionarios al pensamiento científico, social, político y pedagógico en Cuba. Recordemos asimismo que el hacer de Hart está inspirado en el método electivo del conocimiento al que me he referido,
de la corriente del electivismo filosófico cubano. Por eso han afirmado que tal y como el padre Varela, para él, y cito al padre Varela, su electivismo significa que no se adscribe con pertinacia a nadie, fin de la cita. Lo cual no quiere decir que se escoja sin pensar y sin lógica, porque hay que utilizar la razón, la lógica, el análisis y el pensamiento en función de qué y para qué hay que escoger lo mejor de todos los sistemas filosóficos. Debo aclarar, para una mejor comprensión de estas ideas, que el término electivismo es empleado por la autora de este trabajo en el sentido en que lo ha definido mi maestra, la doctora Bush, en su texto sobre filosofía cubana, cuando ha dicho la doctora Bush, y cito: el electivismo se refiere al nuevo método de pensar y hacer filosofía cubana, sobre el cual el padre Caballero afirmaba que esa era la actitud que mejor se ajustaba a su afán de escoger lo mejor de todos los sistemas, sin adscribirse a ninguno de ellos. El electivismo es un nuevo método de pensar y hacer filosofía cubana, cuyo pionero sin precedentes fue el padre Caballero, quien en su lucha contra el método escolástico de corte aristotélico tomista insistía en escoger lo mejor del pensamiento moderno europeo, que resultó ser, por una parte, la idea de Francis Bacon sobre la necesidad de la experimentación para el avance de la ciencia y el dominio de la naturaleza, y por otra, la duda y el método cartesiano como armas indiscutibles contra la escolástica. Con esta línea de pensamiento se iniciaría una tradición electiva en la filosofía cubana que se extendería a lo largo del desarrollo de las ideas en Cuba, encontrando sus más altos exponentes durante el siglo XIX en Varela, Luz y Martí. Fin de la cita. Perdón. Reitero que al decir dejar dentro de la tradición cultural cubana, el propósito de elegir va orientado a hacer prevalecer la integralidad de la cultura para orientar el camino hacia la práctica de la justicia. Estas concepciones se relacionan con los conocimientos que adquirió de los principales representantes de ese citado pensamiento filosófico. Jara ha considerado muy necesario reivindicar el electivismo cubano y ha saludado con orgullo que el electivismo pueda ser enarbolado frente a los peligros que entrañan las posturas filosóficas dogmáticas, que en su opinión no permiten concretar la esencia transformadora del hombre en su entorno y realidad. Hart recuerda también que los padres fundadores de nuestra patria supieron nutrirse de lo mejor del pensamiento universal al elegir lo mejor de todos los sistemas para conformar un pensamiento propio, diferente y creativo, que diera respuesta a nuestras necesidades y urgencias como nación y país. Hart explica de igual modo que si el método electivo en la búsqueda del conocimiento y los caminos de la acción lo relacionamos con el principio lucista, a decir de Ruy Caballero, la justicia sea el sol del mundo moral, y con el propósito del apóstol de echar su suerte con los pobres de la tierra y sus ideas en relación con el equilibrio del mundo, tendremos un núcleo central del pensar filosófico cubano de incalculable valor para fundamentar el quehacer pedagógico y la política culta. Por ello, aseveró Hart, y cito: la conjugación en la escuela cubana, desde sus orígenes mismos, en un enranciado pensamiento cristiano y una profunda vocación científica, tal como se expresó en Varela, produjo a partir del combate contra las injusticias ejemplificadas en la esclavitud y en la explotación colonial, una cultura, se está refiriendo obviamente a la cultura que nació entonces, a la que le fue extraño el dogmatismo y en la que se exaltó el humanismo. No hubo en ese genuino pensamiento cubano intolerancia, hubo fraternidad y amor a la causa humana en su sentido más puro. Varela, a lo largo de toda su extensa y enjundiosa obra, nos dejó un legado de carácter pedagógico en el cual las ideas de esta índole están imbricadas con las filosóficas y las políticas. Es que él es muy parecido en su pensamiento a sus maestros, porque se propuso entregar definiciones, no se propuso subrayo, entregar definiciones terminadas de la enseñanza y la educación, sino que nos legó una combinación de normas y principios que nos expresan su inclinación hacia ese cardinal problema que es la educación. Fin de la cita. En ese sentido, igualmente ha asegurado que Caballero nos enseñó a pensar, Varela nos enseñó el camino, Luz nos enseñó a estudiar y a conocer, y Martí, con su inmensa sabiduría, descubrió los secretos del hacer. Y por tanto, para decirlo en una expresión de Lezama Lima, Martí nos enseñó a actuar. También alega Hart que las primeras escuelas cubanas fueron de origen religioso,
pero en ella se imprimió el sello del antiescolasticismo del padre Varela, el ideario democrático y el pensamiento científico. Tal hecho marcó para siempre la educación y por tanto la cultura del país. El punto esencial del desarrollo de los conceptos valerianos se afirmó en la Escuela de Luz, quien con decoro y patriótica dignidad, sabiduría pedagógica y ética austera simbolizó lo más puro del enfrentamiento cubano al colonialismo español. Luz le otorgó un gran significado al papel del maestro, al papel de la escuela, en la formación de la personalidad, en el proceso de la enseñanza. De igual modo, para Luz, la educación debe ser el único motor impulsor del posible progreso social. Varela sentenció la necesidad de la educación para todos cuando dijo: la necesidad de instruir a un pueblo es como la de darle de comer, que no admite demora. ¿Quién puede negar que es más ilustrado un pueblo en el que todos saben leer y escribir? Es decir, aquí ya encontramos una alusión directa a lo que podríamos denominar una propuesta alfabetizadora para el pueblo cubano y los beneficios que la misma le aportaría al país. En ese sentido, el doctor Hart recuerda que siempre le prestó muchísima atención a estas importantísimas ideas de Luz y del padre Varela, y asimismo prestó un esmerado interés por el estudio del pensamiento de ambos, pues en su opinión lograron desplegar un consistente ideario educativo, lo que ejerció una influencia definitiva y determinante en su idea filosófica. Su saber filosófico relacionado con su profunda sensibilidad universal, concepción científico-pedagógica y su humanismo lo colocaron como uno de los pilares del pensamiento político separatista, abolicionista radical e independentista. Por ello dice Hart de Varela: nadie duda que Varela nos enseñó a sentir como país independiente y superó el nudo anexionismo, esclavitud, colonialismo, rebelándose contra el signo de aquella cadena. Hart afirma también que en las décadas forjadoras de la conciencia nacional se produjo una singularidad definida por el hecho que estos grandes hombres, de los cuales he hablado, no trazaron, escuchen bien, una cosa muy singular de Cuba, esta que les voy a decir ahora. En Cuba no se trazó un antagonismo entre ética y ciencia, ni tampoco entre la fe y la razón, cosa que no es común, ustedes saben, en otra parte. Pensemos que el propio Luz hablaba de la existencia de Dios, origen y causa final del universo, como una cuestión de fe personal de cada individuo, de su psicología individual. La idea de Dios debía ser asumida a partir de reconocerlo en el amor al prójimo, a la humanidad, y relacionarlo con la noción del bien y de la justicia, caracterizada, como ya he dicho, el sol del mundo moral. Sus discípulos, convertidos en muchos casos en pensadores liberales y radicales, no tuvieron una actitud extremista en relación con los sentimientos religiosos. Heredaron el amor a la patria, el sentido de la dignidad personal, el respeto irrestricto a la libertad del hombre y el decoro individual, asimilando con orgullo una ética de raíces cristianas. En el ideario lucista se proyecta un pensamiento democrático que juzga a la sociedad como el estado natural del hombre y en ella la problemática que lo afecta. Es por ello que sobre estos puntos Hart ha afirmado, y es una cita muy interesante, dice Hart: por esta vía, a lo que me he referido de la relación entre ambas partes, creyentes y no creyentes asumieron en la cultura nacional una alianza que tuvo un gran alcance. Al abordar la cuestión de la creencia de Dios como facultad individual de cada hombre, se estaban abriendo nuevos caminos en el pensamiento cubano, en el que se asumían los principios éticos y espirituales provenientes de la mejor tradición del hombre que murió en la cruz. Estas lecciones lucistas posibilitaron el rechazo a una estrecha visión dogmática. Fin de la cita. Propiamente puedo afirmar que los principios éticos que sustentan las ideas de Hart vienen de la escuela a la que me he referido. Debo subrayar que su vocación hacia la acción revolucionaria concreta lo llevó a concebir la educación como una vía esencial para el mejoramiento humano y para alcanzar la felicidad como el objetivo de la educación. A partir de estas premisas, Hart también encuentra que Luz relaciona dos conceptos básicos: ética y política. En ese sentido, asegura que los patriotas ilustrados surgidos desde las aulas de Luz pasaron a integrar con los esclavos, los campesinos y los trabajadores explotados una profunda identidad de ideas y acciones generosas y las sembraron en el alma del pueblo cubano. Esto comenzó a materializarse años después de la muerte del maestro. Su pensamiento pedagógico se había realizado en los jóvenes estudiosos de la patria y contribuyó de manera decisiva al diseño de la nación. Como en sus maestros, la concepción axiológica
Dejar está en el centro de su pensamiento, no solo desde el ángulo ético-filosófico, a partir del cual construye el mismo, sino que lo axiológico es el eje que atraviesa transversal y transdisciplinarmente toda la concepción y cuerpo de ideas de Hart, desde la perspectiva histórico, pedagógica, ideológica, política y cultural, lo que le permite una reflexión ecuménica, flexible, orgánica y coherente, sin dogmas ni prejuicios, ni recetas hechas al uso, desde luego. En sus maestros y en esa poderosa herencia que recibió, encontramos especies filosóficas de varias dimensiones, ya sean nociológicas o epistemológicas. También en el pensamiento de Hart predomina lo axiológica, tal y como demuestra el doctor Pupo, sucede en el caso de nuestro apóstol, porque efectivamente, en opinión de la autora, tanto en Hart como en Martín, no existe una búsqueda para teorizar propiamente. Es decir, no son filósofos en ese sentido del término. Sí, existe, sí, para teorizar propiamente sobre los valores, no es esa la búsqueda que ellos están haciendo, porque para cada uno de ellos, de igual modo, como políticos, los valores hay que encontrarlos y cultivarlos como medio de ascensión humana. Hart asevera a sí mismo que puede distinguir perfectamente entre dos géneros o clases de valores, los que según él refiere están genéticamente establecidos, es decir, la información de cómo actuar, qué evitar, etc., y los valores culturalmente adquiridos, consecuencia y resultado del desarrollo de la educación y la cultura. Por eso es tan importante trabajar sobre esto, sobre los valores culturalmente adquiridos. Es donde tenemos la posibilidad de actuar. Por supuesto que estamos hablando aquí de una axiología de la acción, de la práctica, que se manifiesta en la conducta de lo que se debe transmitir y enseñar, que es patrimonio y legado de esa rica herencia humanista martiana del pueblo cubano, en el que también existe una estrecha conexión, concreción e integración de los valores éticos e históricos con los políticos y jurídicos. Claro que a lo largo de la tradición histórico-filosófica de la que Hart bebió y se nutrió, ha estado presente el tema de la educación como formación humana y dimensión de valor pedagógico, cultural, ético, ideológico y político. También para Hart los valores están en la cultura, desde luego. Y solo se pueden llegar al pleno desarrollo del ser humano cuando en el proceso de su educación se produce el proceso de la formación de los valores sin dogmatismo ni esquematismo, sin ismos ideologizantes. Eso es lo que puede posibilitar la plena ascensión del hombre, de todos los seres humanos, hacia un escalón más alto de nuestra especie. El propio Hart ha confirmado que fue su padre, estábamos hablando ahorita del valor de la familia, quien lo llevó directamente a encontrar el camino de llevar a cabo una exploración intencional para conocer a aquellas grandes personales de la historia de la humanidad que se habían planteado la educación y la cultura, así como la lucha por la justicia, como temas perentorios en su vida y en su obra. Todo ello sucedió mucho antes de que Hart entrara en su etapa universitaria, ya a mediados de la década del 40 del siglo XX. Para un acercamiento a la concepción del pensamiento de Hart educativo, tenemos que recordar que al triunfo de la Revolución Cubana era un preso político de la tiranía. Es decir, él no era un maestro, él no era un educador, era un preso político de la tiranía, el que llega el 1 de enero de 1959, había pasado todo el año 58 en la cárcel. Y más aún, que llegó a la cartera de ministro de Cultura, como dice él, casi por accidente. Todo su pensamiento discurre de forma dispersa a lo largo de su extensa obra. Por esa misma razón, sus ideas sobre el arte y la literatura, más específicamente sobre la estética, hay que descubrirlas propagadas a lo largo del tiempo. Más específicamente, algo que yo no me voy a referir en la mañana de hoy, pero para que tuvieran, esto se lo escribo, para que tuvieran una noción de la figura en su totalidad. Porque a partir del año 76 fue nombrado ministro de Cultura y obviamente continuó desarrollando estas propias ideas pedagógicas y culturales dentro del Ministerio de Cultura. Si estudiamos los textos que escribió, es a lo que yo me refiero fundamentalmente en este trabajo, entre el 59 y el 65, encontramos la huella del pensamiento del cual se nutrió y comprendemos sin duda que sus ideas son hijas legítimas, fieles continuadoras y herederas de ese pensamiento al que me he referido. Por ejemplo, Caballero, Varela y Luz sitúan como aspecto central de su concepción filosófica la práctica de enseñar y elevar espiritualmente al hombre, lo que está a tono con la más rigurosa concepción científica. Y Hart, exactamente, al colocar la educación como epicentro del ideario cubano,
no lo hace en el terreno de las especulaciones metafísicas o abstractas, sino que él también considera la educación como tema central de la práctica. Ahí está la riqueza de su pedagogía, que fue desarrollada en los momentos a los que me referí. Cuando fue nombrado ministro de Educación, solo tenía 28 años de edad y sentía un profundo respeto por esa tradición. Pero él provenía de las luchas políticas estudiantiles, del combate contra la dictadura en todos los frentes, y para poder enfrentar el enorme desafío educativo que tenía por delante, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues él solicitó la cooperación de los especialistas más prestigiosos y competentes, de los pedagogos, maestros y técnicos profesionales de la educación que en mi país constituían la vanguardia. Es decir, él no fue allí a innovar, a inventar, a pesar de que tenía todo este inmenso legado y esta cultura nutriendo su saber, sino que buscó a las destacadas figuras de la cultura de nuestro país en el ámbito de la pedagogía, y sobre este particular hecho ha afirmado con muchísimo placer que desde su función de ministro tuvo el privilegio de convertirse en alumno de los principales maestros de Cuba. Eso es algo de lo que él se enorgullece tremendamente. Y cito aquí lo que dice, son frases muy bellas, me van a disculpar que esto es un poquito largo, pero realmente da mucho placer poder escuchar a Armando en este sentido. Y dice Hart, todos éramos muy jóvenes, pero teníamos que asumir la dimensión de un hecho que, como dijo Fidel, era más grande que nosotros mismos. Hubiera sido irresponsable, dice Hart, con relación a este hecho, ponerme a inventar desde aquel cargo, de modo que lo primero que hice fue contar con la gente con experiencia. Si algo sabía, era la gran tradición pedagógica cubana, y ahí estaban convocados por la revolución personalidades que no voy a repetir ahora porque los quiero muchísimo, me voy a emocionar todavía más, todavía mucho más. Ellos y muchos más son los protagonistas a los cuales honro en la mañana de hoy en este auditorio del impulso inicial de la magna obra de la revolución. Para los jóvenes es muy importante esto porque no se puede improvisar en lo que hacemos. Hay que estudiar, hay que beber de esa fuente nutricia, y hay que poder decir, bueno, ¿por qué está hablando de eso? Porque es lo más importante. No podemos improvisar. Cuando se improvisa vamos al desvarío, vamos a la mediocridad, vamos justo no a la cultura sino a la escultura. Hay que beber de lo que saben, de lo que nos han enseñado, de los padres, de los fundadores, de los maestros. Para él la Universidad de Oriente se convirtió, en Cuba había solo 3 universidades, y bueno, y las universidades privadas, que eran 5, al triunfo de la revolución. Pero la Universidad de Oriente, ustedes comprenderán que fue la cuna de la revolución, decimos los cubanos, fue un escenario fundamental de aquellas figuras privilegiadas que teníamos allá, de los cuales se convirtieron en sus colegas para este empeño. Se convirtió la Universidad de Oriente, digo yo aquí, en el centro más importante del país en relación con estos propósitos y anhelos de transformación, de transformar la educación cubana. Porque desde la época de la clandestinidad, e incluso antes, conocía muy bien a sus alumnos y profesores, pues había mantenido allí magníficos vínculos. La primera tarea que acometió fue llamarlos a su lado para trabajar, y de hecho el ministro se colocó bajo sus orientaciones y experiencias, como ya lo he referido, de aquellos calificados profesionales. En la obra de Hart encontramos que el goce estético pleno está ligado a un altísimo compromiso de eticidad. Por eso lo ético, lo moral, lo bueno, lo bondadoso, lo útil, lo justo, están relacionados en su discurso como en su vida, de forma tal que es muy difícil deslindar esas especies filosóficas tan mezcladas en su hacer. La belleza está en el sacrificio de la entrega de la vida, en defensa del ideal por el que sueñas. Es algo a lo cual ha dedicado su vida, y en este caso se trata de la lucha por la liberación y la independencia de Cuba. Quiero reiterar esta idea para los jóvenes también. La belleza, escuchen esto, y la felicidad para Hart están en el sacrificio de la entrega de la vida en defensa del ideal por el que sueñas. Incluso ahora yo le preguntaba mucho, ¿qué es para ti el socialismo? Me voy a salir aquí un momento del tema, pero es algo con lo que me conquistó para la idea del socialismo, porque me dijo, para mí el socialismo es una idea, no es una cosa concreta, sobre todo cuando se cayó
el socialismo real. Me dice, no, el socialismo para mí es una idea más como estas que están acá. Porque además él no se considera un filósofo marxista, se considera marxista en tanto es electivista. Pensemos mucho en esto, pero ¿qué idea es esta, Armando? Y me decía, es una idea que está allá en el horizonte. Y yo voy a luchar por conquistar eso. Y ha vivido toda su vida, ya un hombre grande, acaba de cumplir 84 años. Y dice, voy luchando, he vivido mi vida y soy feliz. Porque he vivido, no la puedo tocar, pero he vivido buscando esa idea, buscando el horizonte. Entonces, eso tiene que buscarse siempre. Un ideal por el que soñar, por el que vivir, por el que trabajar. No únicamente por el consumo o por otro tipo de razones. Si hay que buscar un ideal altruista por el que seguir el camino para vivir y podernos crecer y poder ser felices en ese sentido. Hay que saber luchar por ello. En ese caso se trata de la lucha por la liberación, como les decía, y nos dice pues, imagínense ustedes, en una carta entrañable, que fue una de las cosas que esta investigación me arrojó, para mí fueron uno de los descubrimientos más bellos que encontré. Él escribió, por supuesto, muchas cartas privadas desde las prisiones donde estuvo, y las cartas más bellas se conservan a quien fue su primera compañera y esposa, la heroína cubana Aide Santa María Cuadrado, que fue protagonista, fue una de las dos mujeres que participó con Fidel en el asalto a Cuartel Buscado, que fue su primera esposa. Y él escribía desde la cárcel de Boniato, que estaba en el mes de abril de 1958. Imagínense ustedes que en ese mes además murió en la lucha su hermano Enrique Jara. Y él estaba allí, y entonces le escribe una carta tremenda a su familia, que está publicado en buena parte en este libro, y también está este fragmento de esta carta y de Santa María, donde Hart habla de sus más puros sentimientos, y por eso les digo aquí lo que le dice a Aide. En esas circunstancias, le dice, hay una poesía de Rubén Martínez Villena, que siempre me impresionó, pero que ahora al leerla me provoca un sentimiento adecuado para expresar lo que es y debe ser la lucha. Y como la veo yo, tiene un sentido metafórico, dice él, la lucha. Yo no he encontrado nada que exprese mejor mi sentir en este segundo. Fíjate en cómo identifica el concepto de Dios con el misterio y cómo habla del fondo sereno de su organismo. Yo quisiera poder escribir versos, dice Hart, y si los escribiera hablaría de las estrellas, hablaría de las palmas. Cuando el hombre se da cuenta, de todas esas imágenes que pueblan su yo, son simplemente, que se da cuenta que todas esas imágenes que pueblan su yo son simplemente imágenes representativas, que el sentido de darnos a la palma, que el sentido que damos a la palma no es la palma en sí, sino que con ella queremos representar algo que no tiene existencia corpórea visible, pero que es una realidad que en definitiva surge de la propia materia, del instinto del deseo, de la necesidad del apetito, de todo eso que está en fundamento, en la base de la estructura, en los cimientos de la vida, de la belleza. El día que el hombre sepa que todo eso es representación de la realidad vital, ese día habrá visto la ternura, la pasión amorosa, por ejemplo, como un nivel superior. Todo en el fondo es el instinto devorador, pero es que no gozamos con la caricia, con la mirada, es que lo hemos hecho instinto, lo hemos hecho naturaleza pura, es ahí la clave. Y eso es la vida, el amor es la fuerte forma de vida, la forma más fuerte de la vida, la más primaria y pura, con nuevas y nuevas cosas. Fin de la cita. Recordemos que para Hart la literatura y la poesía se revelan en el concepto de verdad, en el que la verdad se devela lo esencial y lo aparente. Y en ese sentido dice, aquí en la cárcel, aunque es de día, hay que mantener la luz encendida. Llueve algo, entra ese aire húmedo que no sé qué rara sensación me hace sentir. Es la naturaleza la que suave y tristemente se va apoderando de uno mismo. Los días de lluvia han estado siempre llenos de nostalgia para mí. La vida pasa en momentos tan sencillos como estos, y hoy cuando la vida pasa tiene un aspecto distinto y grave. Qué dicha tan extraña la que produce la sencillez. Qué dolor más grande, pero a la vez más suave, suavidad de nostalgia y belleza, la que produce el recuerdo. Y vuelve sobre la idea del poeta. Quisiera ser poeta, maestro, dice mi marido.
para cantar lo que siento. Qué grandeza la de poder reflejar en alguna obra el sentimiento finísimo y a la vez frenético que uno siente como síntesis de todo. Yo no sé si el alma humana puede llegar al más allá. Yo no sé si ella se acaba aquí en este acá lleno de sombras y de luces, o si llegará allá lleno de misterios y grandezas. A veces pienso que solo en la angustia y el dolor hay profundidad. Le leo estos textos porque además de ser profundamente filosóficos, están expresando. Imagínense que esto pasa en abril del 58 y ya en enero del 59 él es nombrado ministro de Educación tras el triunfo de la Revolución, como yo le decía, que sale de la cárcel, y son ideas que nos permiten comprender qué sensibilidad había en este hombre que permite, además de este otro momento que yo les explico, de ponerse al servicio de las ideas de los grandes especialistas cubanos en pedagogía. Esa sensibilidad infinita fue la que les permitió pues apropiarse de este pensamiento educativo en Cuba y poderlo llevar adelante. A veces pienso que solo en la angustia y el dolor hay profundidad. En el dolor y la angustia que vive Cuba y nuestra generación encontré la trágica disyuntiva del destino. A veces pienso que ha querido que nosotros sepamos bien lo que es el dolor para que nos pongamos cada vez más completamente al servicio de la causa revolucionaria. Esto desde luego también explica por qué ha pasado en Cuba lo que ha pasado a lo largo de todos estos años. Los cubanos podemos seguir hasta hoy, a pesar de todo lo que estamos sufriendo, defendiendo la revolución. No creo que ninguna generación anterior, dice él, se encuentre tan comprometida como esta, solo para salvar la herencia histórica de los formadores. Difíciles, muy difíciles serán los momentos que hemos vivido y que seguimos viviendo hasta hoy por el bloqueo indiscutible que tenemos en Cuba. Lo peor es esto, lo peor viene después. Y lo peor no es esto, dice, lo peor viene después. Y si no somos capaces de resolverle a Cuba sus conflictos, si no podemos elevar el hombre cubano a la categoría de dignidad que planteó Martí, entonces es mejor que decidamos en instante propicio seguir el camino de ellos. Y habla ya de la gran cantidad de jóvenes cubanos que eran sus amigos, sus hermanos, que ya habían caído en la lucha hasta ese. He soñado con anterioridad el triunfo de enero, con un ideario educativo, repito aquí, con sus contornos específicos, porque recordemos que se trata de un abogado de profesión dedicado por entero a la lucha política, un hombre que aunque estuvo preso, continuó dedicado a la divulgación y desarrollo del pensamiento revolucionario, un intelectual que en aquella madrugada del triunfo tenía su pensamiento una única idea de cómo poder servir mejor a la revolución. Entró a dirigir ese ministerio sin ser un profesional, obviamente, de la educación. Al igual que Martí, Harris diferencia y relaciona la instrucción con la educación, y como los educadores cubanos de entonces, representantes de la filosofía electiva, considera que la educación no es solo instrucción, es sobre todo la formación del pensamiento y los sentimientos. Para él la instrucción debe tener un basamento científico, técnico y humanístico que permita la más completa formación del individuo en consonancia con su tiempo en todos los niveles de enseñanza. Hall cree en la educación como el pilar central del enriquecimiento humano y superación del enriquecimiento humano, porque para él este es un proceso en el cual los hombres adquieren el conocimiento que les permitirá asegurar su mejoramiento como seres humanos. Rechazó desde luego la repetición mecánica y la enseñanza memorística, y de igual modo ha asegurado que la pedagogía no esté encerrada en un sistema dado particularmente. Recordemos en esa dirección todo lo que yo me he referido del antidogmatismo, de los padres maestros y tal. Y solo aquí reiterar una idea: seguir el principio de esa escuela que dice de luz todos los sistemas y ningún sistema es el sistema. El doctor Hall, a lo largo de su existencia, ha permanecido fiel al legado pedagógico y ético recibido y lo ha transmitido a las nuevas generaciones con las que le ha tocado convivir y trabajar, tal como reclama el oficio de enseñar. Ha situado como aspecto central en su concepción filosófica la práctica de educar y mejorar al hombre mediante, la acción social y política orientada hacia la transformación ética y moral por medio de la educación, la ciencia y la cultura. Durante la etapa que ocupó el cargo de ministro, planteó este conjunto de ideas que enriquecieron el acervo teórico y metodológico de la pedagogía cubana como una de las ciencias sociales que se ocupa de la educación integral de la personalidad, donde se estudian sus discursos, artículos, ensayos, etcétera, toda su obra. Se revelan sus claves, las claves de su concepción filosófica acerca del hombre, su mejoramiento permanente y por ende su educabilidad.
en cuya esencia se encuentra la ética, la moral, los valores como parte consustancial al ser humano. Su ideario educativo es expresión del ideal histórico del pensamiento cubano decimonónico, y estas ideas tuvieron una concreción práctica en un documento que para mí fue esencial para estudiar su pensamiento educativo, que se llama Mensaje Educacional al Pueblo de Cuba, que justamente en el cual él le hace homenaje a todas estas ideas y desarrolla su pensamiento educativo. El mensaje en materia educativa es un documento crucial, esencial y indispensable de esta primera etapa de la revolución, y si bien ha sido considerado por algunos estudiosos esencialmente un documento político, en opinión de la autora de estas líneas, se debe subrayar que por su contenido y carácter ya está en este texto implícito una filosofía de la educación general. En él se habla de los fines de la educación, el modelo de hombre deseado en las nuevas circunstancias históricas. Y cuando repasamos el texto también constatamos que toman cuerpo real en él las ideas educacionales por las que el pueblo cubano había luchado a lo largo de 2 siglos. Por supuesto que también en el mensaje se definen los principios de la nueva política educativa, y en él aseguramos la presencia y pertinencia de ese ideario filosófico al que yo me he referido. Se explican aquí el contenido de la proyección de la reforma general de la enseñanza, y también contiene de forma explícita los ideales en los que se asentó la revolución educacional. Aunque en la práctica resulta bastante imposible una concepción de la educación, que una concepción de la educación y un proyecto educativo puedan coincidir completamente, en este caso particular se puede llegar a afirmar que se trata de un hombre que pudo realizar y desarrollar en la práctica un proyecto educativo que fue pensado para cumplir un ideario que es esencialmente heredero y tributario de la tradición a la que yo me he referido. Claro que también tributaron este pensamiento otras destacadas figuras de nuestro acervo cultural histórico y de otras partes, obviamente, las que estuvieron vinculadas en diferentes contextos de nuestro devenir histórico como nación. Bien conocemos que al triunfo de enero se logró una concreción de ese ideal que se asentó en los presupuestos teóricos, metodológicos, humanistas, éticos, ideológicos que venían de esa larga tradición y que fueron las bases del proyecto educativo cubano, que fue transitando peldaño a peldaño por una larga estela no solo de logros, sino también de tanteos, búsquedas, errores, contradicciones y problemas, como toda obra humana, en medio de la aguda lucha de clases, hay que sumarle eso, y agresiones que tuvo que enfrentar desde sus inicios la revolución. Piensen ustedes, solo por referirme a un hecho, que la campaña de alfabetización tiene sus mártires, sus héroes. Fueron asesinados varios alfabetizadores, algunos de ellos prácticamente niños, por el odio a lo que sucede cuando uno trata de llevar la educación y la cultura para todos. En ese sentido, el proyecto educacional al quejar en la representación de la dirección de la revolución puso manos a la obra, tenía planteado, aunque no en detalle, cada uno de los pasos y etapas por las que se debía transitar a lo largo de estos años. Los propósitos claves de este proyecto educativo, que están contenidos en el mensaje, como yo les expliqué, fueron expuestos por él en la primera Convención Nacional de Estudiantes y contenían 8 puntos fundamentales del mensaje. 1, operación alfabetización. Obviamente fue lo primero a lo que se puso manos a la obra. Desde el mismo año 59, porque todo el mundo conoce el año 61 como el año que Cuba se declara libre de analfabetismo. Pero la campaña tuvo sus antecedentes del 59 y ya se venía alfabetizando, preparando maestros, preparando toda la estructura en la cual se desembocó. Lo que pasa es que Fidel habla justo en diciembre del 59 y lanza el reto total al país, y Cuba entera se vuelca a ello, y en menos de un año se logra llevar a cabo la campaña. El número 2 de los objetivos fue la descentralización administrativa del Ministerio de Educación total. La tercera, operación de las construcciones escolares. Creación de la Oficina de Planeamiento Integral de la Educación. 5. Construcción de escuelas, especialmente en las zonas rurales. 6. Nueva estructuración del Ministerio de Educación. 7. Construcción de la Imprenta Nacional. El primer libro que se publicó masivamente en Cuba fue El Quijote, justamente, cuando se creó la Imprenta Nacional. 8. Nuevo ordenamiento legal de todo el sistema educacional del país, porque había que darle a todo esto una sustentación jurídica como corresponde, para dotarlo de la legislación revolucionaria que fue decisiva para la total transformación de este escenario. No podemos olvidar quejar, siempre que hablo se refiere al tema de la reforma general de la enseñanza, afirma que la misma no fue obra únicamente de un ministro,
ni de un gobernante, ni de un gobierno siquiera, sino que fue la obra de todos los maestros y todos los profesores, de todo el magisterio cubano, pero sobre todo, dice Hart, fue la obra de todo el pueblo. Sin eso hubiese sido imposible lograr esas transformaciones. Porque este pueblo cubano llevó a la práctica en su actual cotidiano, en su filosofía y su espíritu de trabajo, la reforma general de la enseñanza, y solo así, dice Hart, pudo trascender a la vida diaria del pueblo y por eso pudo triunfar. Tal hazaña sentó las bases del proyecto de educación revolucionario, el cual se siguió perfeccionándose hasta elevar el nivel educativo y cultural de los cubanos. Aquí algunas cositas por aquí. Ya para terminar, debo decir que el pensamiento educativo, el ideal filosófico de Hart, que hasta aquí he descrito de esencia puramente marxiana, como ustedes han visto, mantiene una validez impresionante en su accionar en el pensamiento en el siglo XXI. Recordemos que estamos en un mundo necesitado de ciencia, de ética y también de utopía, en el que las instituciones educacionales deberán empeñarse en subrayar los valores espirituales y los paradigmas éticos que demanda la humanidad, para que ésta logre salvarse de un desastre de producciones incalculables. A lo largo de la historia de la humanidad, cada cambio decisivo que ha sucedido ha estado precedido de una determinada elaboración intelectual. En la actualidad, la necesidad de la reflexión filosófica y cultural profunda, que nos viene impuesta por los tiempos de cambio que aquí vivimos, hay que hacerlo. Pero para encontrar el camino de un nuevo pensamiento filosófico latinoamericano, debemos partir de estos antecedentes e identificar cuáles son los problemas concretos de hoy. No hay dudas que ética, política, derecho, filosofía y solidaridad son categorías diferentes pero relacionadas en el pensamiento de Hart. La educación está en su base, su articulación está en la esencia del ideario cubano y ello solo se ha podido lograr con la práctica de hacer justicia, que es lo que he tratado de enseñarles o de mostrarles en la mañana de hoy. Muchísimas gracias.